Buenos días a todos y a todas. Vamos a trabajar hoy con un nuevo tema. Expliquemos previamente algunos elementos de la guía. Entonces, en la guía habla del DBA, que es Derechos Básicos de Aprendizaje. La metodología, el centro de interés, aquí lo voy a resaltar, es haciendo desplazamientos se comprende la suma y la resta de números enteros. No olviden entonces realizar la actividad que es completar el taller, tomar fotografías en orden y enviarlas a través de este correo. Nuestro tema es operaciones con números enteros. Como preámbulo, les quiero recordar que hay 7 operaciones que se pueden realizar con números enteros. Las 7 operaciones son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y sus operaciones inversas, que son la radicación y la logaritmación. Nos vamos a ocupar es de la suma en este caso, en esta oportunidad. Para realizar la suma se utilizan varios métodos. Se va a utilizar en este caso una técnica que se llama la composición de desplazamientos. Un desplazamiento es un cambio de posición desde una posición inicial a una posición final. Si utilizamos la recta numérica, el desplazamiento lo podemos representar con un segmento orientado, una flecha. En ese segmento orientado siempre estará dirigido a la derecha o estará dirigido a la izquierda. Si el segmento está dirigido a la derecha, se le puede hacer corresponder un número positivo, entero positivo. Si está dirigido a la izquierda, el segmento se le puede hacer corresponder un número negativo, como en este caso. En el segmento orientado se puede diferenciar la posición inicial y la posición final. La posición inicial es el punto en la recta numérica en el cual se inicia el desplazamiento. Y la posición final es el punto en la recta numérica en el cual se finaliza el desplazamiento. Por ejemplo, en este caso la posición inicial sería 0 y la posición final sería -4. Así que se le puede hacer corresponder, por ejemplo, a este otro, el número entero -4, puesto que en este caso la posición inicial es 3 y la posición final es -1. Y como va dirigido hacia la izquierda, entonces el número que se le hace corresponder es un número negativo. La composición de desplazamientos. Esa se ocurre cuando hay una realización de desplazamientos uno enseguida del otro. Por ejemplo, en este caso, iniciamos un primer desplazamiento de -4, enseguida hacemos un desplazamiento de 6 y finalmente un desplazamiento de 2. Ahí hay una composición de desplazamientos. La composición de desplazamientos tiene también una posición inicial y una posición final. Suma de números enteros. Ahora sí vamos a ocuparnos del tema. La suma de números enteros es muy fácil si se hace corresponder con una composición de desplazamientos, y eso es lo que vamos a hacer. En este ejemplo dice encontrar la suma que representa la composición de desplazamientos siguiente y determinar el resultado. Encontrar la suma. Entonces, en ese caso sería el primer desplazamiento -4 más el siguiente desplazamiento, que es 6, más el siguiente desplazamiento, que es 2. Por lo tanto, la suma que le corresponde sería -4 más 6 más 2. Y el resultado es 4. Para que esto sea válido, entonces la composición de desplazamientos siempre debe iniciar en la posición 0. De manera que se puede hacer corresponder esa composición con una suma de números enteros. También se puede hacer el proceso inverso, que es si se tiene una suma, entonces esa suma se le puede hacer corresponder una composición de desplazamientos. Por ejemplo, supongamos que la suma que nos piden es, digamos, -3 más 2 más 5. Y vamos a encontrar el resultado. Entonces, para ello, utilizamos la composición de desplazamientos.
Entonces empecemos con el desplazamiento menos 3. Empezamos en 0 y nos vamos hasta la posición menos 3. Acá. Este sería el desplazamiento menos 3. Enseguida hacemos el siguiente, que sería un desplazamiento hacia la derecha de 2 unidades. De esta manera. Y finalmente el desplazamiento siguiente, que es el desplazamiento 5. Entonces hacemos un desplazamiento de 5 unidades. Empezamos acá, 2, 3, 4 y 5. Acá. Entonces, recapitulando, sería menos 3 más 2 más 5. Y el resultado es 4, puesto que la posición a la que llegamos con ese desplazamiento, con esa composición de desplazamientos, llegó a la posición 5. Bueno, recapitulemos un poco. Entonces, la operación que nos ocupa hoy es la suma. Existen 7 operaciones. Las 7 operaciones son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y sus operaciones inversas, que son la logaritmación y la radicación. Pero para esta fecha nos vamos a ocupar solo de la suma. Para poder hacer la suma, entonces lo que estamos utilizando es los desplazamientos. Un desplazamiento es un cambio de posición. Acá en este caso vamos a hacer un desplazamiento, digamos que sea de magnitud 5. Entonces, si escogemos que la posición inicial sea menos 3, tenemos que avanzar 5 posiciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Este desplazamiento sería un desplazamiento que se puede asociar con el número entero 5, puesto que tiene 5 avances, 5 posiciones, ¿no? En el desplazamiento se puede hablar de posición inicial y posición final. La posición inicial es el punto en el cual se inicia el desplazamiento. La posición final es el punto al cual se llega. Ahora, la composición de desplazamientos. Para hacer una composición de desplazamientos, entonces se pueden, digamos, hacer seguido uno de otro varios desplazamientos. Por ejemplo, en este se empezó con el desplazamiento 3, se siguió con el desplazamiento 1 y un desplazamiento negativo de menos 5. La posición a la que llegamos es el número menos 1. Esta composición de desplazamientos se puede hacer corresponder con una suma, que sería 3 más 1 más menos 5. Y el resultado no lo da la posición final. En la composición de desplazamientos hay una posición inicial y una posición final. La posición final nos da el resultado de la operación. Llegamos a la posición menos 1. Eso quiere decir que la suma de estos números enteros tiene como resultado 1. De manera similar se puede hacer corresponder entonces una suma con una composición de desplazamientos. Vamos a hacer acá en este espacio una suma. Por ejemplo, el 2 más el menos 3 más menos 4 más, pongámosle, el 3. Entonces, para ello vamos a hacerlo utilizando la composición de desplazamientos. Empezamos siempre en 0. Entonces decimos 2 más menos 3 más menos 4 más 3. Y podemos ver que la posición final es menos 2, por lo tanto el resultado de esa suma es menos 2. Bueno, queridos estudiantes, hasta aquí llega la explicación de la fecha de hoy. Espero que trabajen con mucho entusiasmo durante toda la semana. Les deseo muchos éxitos durante ella.